Durante siglos, Roma fue testigo de emperadores poderosos, conquistas gloriosas y tragedias inolvidables. Pero entre las páginas más ocultas de su historia, se esconde una figura femenina que desafió todas las normas morales, políticas y sexuales del imperio, Valeria Mesalina. Mucho más que la esposa del emperador Claudio, Mesalina fue un enigma viviente, una tormenta disfrazada de emperatriz. Su nombre evoca placer, escándalo y destrucción. Algunos la ven como una mujer víctima de su tiempo, una esposa utilizada por el poder masculino. Otros, como una maestra de la manipulación, que convirtió su cuerpo en moneda de cambio y su deseo en arma política. Pero, ¿quién era realmente Mesalina? ¿Cómo pudo una mujer de alta cuna caer tan bajo, o elevarse tan alto en el arte del control? Hay quienes aseguran que tras sus juegos carnales se escondía una mente brillante, astuta, calculadora y profundamente herida. Otros dicen que simplemente no conocía límites, que su alma estaba poseída por una necesidad infinita de ser deseada, incluso por los más indignos. Su historia no es solo la de una emperatriz que amaba el sexo, es la de una niña que creció entre intrigas, que descubrió muy pronto el valor de la belleza y el poder de su piel, y que fue lanzada a la maquinaria cruel de un imperio que no perdonaba errores, y mucho menos el pecado de ser mujer y desear con libertad. Nacida alrededor del año 20 después de Cristo, en el seno de una de las familias más influyentes del linaje Juliano-Claudio, Mesalina se crió entre mármoles, jardines y banquetes donde el veneno era tan común como el vino. Su madre, Domicia Lépida, estaba emparentada directamente con Augusto y Marco Antonio. Desde pequeña, Mesalina aprendió a leer las miradas, a fingir la sumisión y a mover los hilos de un entorno donde el poder cambiaba de manos con un solo gesto. Desde los primeros años, entendió que su cuerpo podía abrir puertas más rápido que cualquier discurso, pero también que esas puertas podían cerrarse violentamente si no las cruzaba con inteligencia. Cuando Mesalina se casó con Claudio, un hombre mucho mayor que ella, tartamudo, cojo y, según muchos, intelectualmente inferior, la diferencia entre ambos fue evidente. Claudio era un estudioso, un amante de la historia, tímido y torpe en lo social. Ella, en cambio, era fuego contenido, juventud exuberante y una mente capaz de desarmar a los más experimentados senadores. Muchos decían que era como ver a una pantera recostada en el trono de un anciano cordero. Y sin embargo, funcionó, al menos por un tiempo. Claudio se convirtió en emperador en el año 41 después de Cristo, tras el asesinato de Calígula. Y fue entonces cuando Mesalina, con apenas 21 años, se encontró convertida en la mujer más poderosa de Roma. Pero ¿qué hace una joven de alma ardiente, educada para la intriga, con el control absoluto del imperio, y un marido que prefiere los libros al tacto? Las historias sobre su vida íntima comenzaron a multiplicarse casi de inmediato. Plinio el Viejo, Suetonio, Tácito, todos los cronistas de la época coinciden en una cosa: Mesalina no era una mujer como las demás. Según Suetonio, llegó a competir con una prostituta de renombre para ver quién podía acostarse con más hombres en una noche. La cifra que se susurra con espanto es 25. 25 cuerpos en una sola noche. Pero lo que más inquietaba a los cronistas no era la cifra, era su rostro. Nunca pareció cansada. Al amanecer, pidió más, escribió uno de ellos. ¿Es posible que esa necesidad insaciable de placer escondiera algo más profundo? ¿Una herida emocional? ¿Una carencia que ni el poder ni el oro podían llenar? Porque no se trataba solo de sexo. Mesalina elegía a sus amantes con la precisión de una estratega. Gladiadores, esclavos, actores, jóvenes desconocidos. Nunca nobles, nunca senadores. Siempre hombres que no podían hacerle sombra. Siempre hombres que terminarían, tarde o temprano, silenciados o desaparecidos. Los rumores decían que tenía un burdel secreto en el barrio Subura, donde se hacía llamar Licisca, la loba. Allí, en la oscuridad de Roma, vestida como cortesana, se entregaba sin filtros ni jerarquías. Entraban hombres anónimos y salían temblando, sin saber que habían estado con la esposa del emperador. Pero, ¿por qué una mujer con todo el poder del mundo necesitaba descender tan bajo? O tal vez, para ella, subir tan alto. Este no es un relato para mentes frágiles. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una mujer que rompió todas las reglas. Es una advertencia, una revelación y un espejo. Porque al final,
Mesalina no fue solo una figura histórica. Fue un volcán que obligó a Roma a mirar de frente sus propias perversiones. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Mesalina nació en el año 20 después de Cristo, en el seno de la poderosa gens Valeria, una de las más antiguas y prestigiosas familias de la Roma imperial. Su madre, Domicia Lépida la Menor, descendía directamente de Marco Antonio y estaba emparentada con Augusto. Desde su nacimiento, la sangre que corría por sus venas era una mezcla de gloria, ambición y condena. Crecer en una Roma post-republicana significaba vivir rodeada de conspiraciones, alianzas forjadas con besos y destruidas con dagas. Desde niña, Mesalina fue entrenada para obedecer, pero también para observar. Sus primeros años transcurrieron entre banquetes donde los esclavos servían uvas mientras los senadores se embriagaban con poder y sospecha. Allí, entre mármoles fríos y miradas calculadoras, Mesalina comprendió algo que muchas mujeres nobles de su época ignoraban: la belleza no era un adorno, era una herramienta. Y si se usaba con astucia, podía valer más que cualquier legión. Los testimonios sobre su aspecto físico varían, pero todos coinciden en algo: tenía un magnetismo difícil de explicar. Cuerpo voluptuoso, piel clara, ojos oscuros como la noche en el Palatino, y una sonrisa capaz de encender deseos y apagar sospechas al mismo tiempo. Suetonio decía que era de una sensualidad natural que ninguna escuela podía enseñar. Tácito, más ácido, la llamaba una joven de costumbres disolutas, desde antes incluso de tener edad para entender el pudor. Fue criada así, o se hizo a sí misma al observar cómo las mujeres eran moneda de cambio entre familias poderosas. Porque a los 12 años ya se comentaba en los corredores del Senado que había atrapado la atención de varios primos y oficiales. No por escándalo, sino porque sabían que esa niña sería clave en futuras alianzas. A los 13 o 14 años, como era costumbre, su familia comenzó a buscarle esposo. No un hombre que la amara, sino uno que elevara su apellido. Fue entonces cuando el destino colocó en su camino a Tiberio Claudio César Augusto Germánico, más conocido como Claudio. Un hombre casi 30 años mayor, considerado por muchos como débil, balbuceante, torpe. El matrimonio entre ambos fue aprobado hacia el año 38 después de Cristo por órdenes del emperador Calígula, sobrino de Claudio y primo lejano de Mesalina. A simple vista, nadie apostaba por esa unión. Él era un historiador solitario, con un historial de rechazos políticos. Ella, una joven ambiciosa, observadora, con hambre de algo que aún no sabía nombrar. Pero justo ahí nació una de las combinaciones más explosivas del Imperio Romano: la mente silenciosa de un hombre subestimado y la sed de poder de una mujer indomable. Los primeros años del matrimonio parecieron tranquilos. Tuvieron 2 hijos, Claudia Octavia y Tiberio Claudio Germánico, posteriormente conocido como Británico. Pero para Mesalina, la maternidad no fue una pausa, fue una fachada. Según escritos de Plinio y otros cronistas, mientras amamantaba en el día, en la noche se deslizaba por los pasillos ocultos del palacio, vestida con túnicas transparentes, buscando compañía entre los músicos, los esclavos o los invitados desprevenidos de los banquetes. Era como una sacerdotisa del deseo, oficiando en un templo sin dioses, escribió el poeta Décimo Juvenal en uno de sus versos censurados por el Senado. Sus ojos no miraban, devoraban. Pero su historia no se limitaba al escándalo. En cada encuentro que tenía, había una estrategia. Mesalina no buscaba solo placer. Quería poder, dominio, confirmación de que podía hacer con los hombres lo que los hombres hacían con las mujeres en cada rincón del imperio. Cada romance, cada conquista, cada gemido ahogado entre cortinas, era un recordatorio para sí misma de que había logrado escapar al destino sumiso que su madre le había trazado. Y no solo los hombres hablaban de ella. Entre las mujeres de la nobleza romana, su figura causaba fascinación y temor. Unas la veían como una traidora al ideal femenino. Otras, como una heroína secreta que se atrevía a vivir lo que ellas apenas soñaban. Ella hacía con libertad lo que nosotras reprimimos en silencio.
escribió una matrona noble en una carta hallada en Herculano siglos más tarde. Pero lo más inquietante era su doble rostro. En público, Mesalina era la esposa perfecta. Vestía con recato, cuidaba a sus hijos, escuchaba a Claudio con dulzura. En privado, era otra criatura, insaciable, salvaje, dominante. Esa contradicción era lo que más enloquecía a quienes la conocían. ¿Cómo podía ser ambas cosas al mismo tiempo? Y es justo ahí donde nace la tensión que marcó su vida. No saber si Mesalina era una víctima de su época, o la autora de su propia leyenda. Si lo que hacía era autodestrucción o liberación. Y mientras el imperio se reconstruía tras el caos de Calígula, ella ya comenzaba a tejer su reinado secreto, uno que se construiría sobre camas compartidas, jadeos apagados, y pasiones que ni los dioses se atrevían a mirar. El año 41 después de Cristo marcó un giro inesperado en la vida de Mesalina. Su esposo Claudio, contra todos los pronósticos, fue proclamado emperador tras el asesinato de Calígula. El caos reinaba en el Senado, los soldados buscaban un heredero legítimo, y Claudio fue encontrado escondido tras una cortina en el palacio imperial. Lo sacaron temblando, y lo coronaron emperador. Pero lo que muchos no entendían era que, al subir Claudio al trono, no solo él adquiría poder, la joven y misteriosa Mesalina se convertía en la mujer más poderosa del mundo occidental. Tenía apenas 21 años. Su juventud contrastaba con la imagen solemne que se esperaba de una emperatriz. Pero lejos de decepcionar, Mesalina descubrió que el poder absoluto era un afrodisíaco aún más intenso que el deseo. Ya no necesitaba esconderse. El palacio ahora era suyo. Y lo que antes hacía a escondidas, comenzó a hacerlo con la sutileza de quien domina el arte de la manipulación. Roma no estaba preparada para lo que vendría. En apariencia, Mesalina jugaba su papel de esposa imperial con perfección. Caminaba junto a Claudio en los actos públicos, acariciaba el cabello de sus hijos ante la mirada de los poetas, y ofrecía ofrendas en los templos con una devoción que conmovía incluso a los más escépticos. Pero en las sombras, otra Mesalina se despertaba. La emperatriz comenzó a formar su círculo íntimo de sirvientas leales, eunucos silenciosos, mensajeros ocultos y cortesanas entrenadas. Todos servían a un propósito oculto: facilitar sus encuentros, proteger sus secretos y expandir su red de poder carnal. Las puertas de los jardines imperiales se cerraban con llave después de la puesta del sol, y nadie preguntaba por qué. Los rumores hablaban de orgías privadas en las que ella se disfrazaba, de competiciones sexuales y de juegos en los que el perdedor debía callar o morir. Uno de los testimonios más inquietantes viene del historiador romano Tácito, quien escribió que Mesalina convirtió el palacio en una casa de placeres donde el imperio se rendía ante sus caprichos. Y sin embargo, Claudio parecía ciego. ¿Lo ignoraba? ¿Lo toleraba? ¿O, como muchos creen, era parte del juego? Mesalina entendió muy pronto que su esposo no era tonto. Claudio, aunque físicamente limitado, era un hombre instruido, amante de la historia, políglota y con una inteligencia estratégica notable. Pero también era inseguro, necesitado de afecto y profundamente temeroso del rechazo. Y Mesalina se volvió su consuelo, su ternura, su seguridad. Le susurraba palabras dulces mientras lo traicionaba. Lo abrazaba al dormir, después de haberse entregado a otro. Lo halagaba en público, mientras organizaba banquetes secretos en los que él nunca era invitado. Y Claudio, a cambio, le daba libertad absoluta. Los nombres de sus amantes se multiplicaban: actores, gladiadores, músicos, esclavos africanos y jóvenes soldados. Uno de los casos más comentados fue el de Mnester, un actor trágico famoso por su belleza, a quien Mesalina obligó a acostarse con ella bajo amenazas de muerte. El mismo Claudio, al enterarse, ordenó que no lo castigaran, pues comprendía que nadie podía negarse a los caprichos de la emperatriz. Años más tarde, Plinio el Viejo escribiría que cuando Mesalina entraba en una habitación, la temperatura cambiaba. Su sola presencia hacía que los hombres dejaran de hablar y empezaran a imaginar. Pero su poder no se limitaba al lecho. Mesalina también intervenía en decisiones políticas, designaba cargos, expulsaba rivales y movía piezas en el Senado como si fuera un tablero de ajedrez. Muchos senadores temían a Claudio, pero la temían aún más a ella.
porque sabían que una sola palabra de su boca bastaba para enviarlos al exilio, o peor, a la muerte. Y lo más perturbador era su rostro impasible. No gritaba, no amenazaba, no discutía. Sonreía, miraba, guardaba silencio. Y detrás de ese silencio, se tejía una telaraña de deseo, manipulación y ambición que poco a poco fue envolviendo a todo el imperio. Una historia escrita por Juvenal, quizás leyenda, quizás verdad, describe cómo Mesalina entraba en los burdeles de Roma bajo un seudónimo, Licisca, y competía con prostitutas reales por ver quién satisfacía a más hombres. Al amanecer, cuando todas estaban exhaustas, Licisca aún pedía otro, y cuando terminó, se fue como si nada hubiera ocurrido, arreglando su cabello con un peine de marfil. ¿Quién era realmente Mesalina? ¿Una mujer atrapada en un matrimonio sin pasión, buscando amor entre sombras? ¿O una mente calculadora que disfrutaba del control absoluto, incluso del placer? Las mujeres del pueblo la miraban con desprecio y envidia. Ella hace lo que quiere porque nadie la detiene, murmuraban en las plazas. Los hombres la deseaban y la temían. Algunos incluso juraban que bastaba con una mirada suya para perder la voluntad. No era tanto su cuerpo lo que embrujaba, dijo un esclavo anónimo que una vez compartió su lecho. Era su alma, oscura, profunda, infinita. Mientras tanto, Claudio seguía reinando, ajeno o resignado, tal vez agradecido de que, al menos en público, tenía a su lado a una esposa fiel. Pero en Roma, el silencio nunca dura mucho, y lo que Mesalina construía en secreto, pronto comenzaría a agrietarse. A veces el deseo puede edificar imperios, pero también puede hacerlos arder. Durante el día, Mesalina era la imagen perfecta de una emperatriz romana. Caminaba entre estatuas de mármol blanco, acompañada de su corte de damas de honor y filósofos aduladores, vestida con túnicas de lino bordadas en hilos de oro. Saludaba al pueblo con una sonrisa tibia, cuidaba a sus hijos, supervisaba los templos y hablaba en voz baja con Claudio sobre asuntos del imperio. Nadie podía dudar de su decoro. Pero cuando caía la noche, Roma cambiaba, y con ella, la emperatriz también. Desde los jardines del Palatino hasta las callejuelas malolientes de la Subura, un segundo rostro de Mesalina emergía entre las sombras. Era como si se desprendiera de su corona al atardecer y se pusiera otra muy distinta, la de una sacerdotisa del placer, sin templos ni dioses, solo deseo y dominio. Algunos dicen que la transformación era literal, que, al llegar la noche, Mesalina ordenaba cerrar las puertas del ala occidental del palacio, enviaba a sus hijos a dormir y reunía a sus esclavas personales. Se despojaba de sus túnicas imperiales, se bañaba en leche de burra mezclada con aceites perfumados y se vestía como una meretriz de baja categoría, sandalias gastadas, cabello suelto, túnica traslúcida. Así disfrazada, salía por una puerta secreta del palacio para adentrarse en un burdel cuidadosamente elegido, o construido para ella. Porque una mujer que podía tener todo, riquezas, sirvientes, amantes poderosos, se exponía a semejante peligro, que la obligaba a buscar la oscuridad más profunda para sentirse viva. Tácito sugiere que era una adicción. Juvenal insinúa que era un ritual, pero otros creen que era una forma de venganza. Contra su marido, contra su familia, contra Roma misma. El burdel al que asistía, ubicado cerca del Esquilino según ciertas fuentes, era discreto, pero no pobre. Tenía columnas de madera adornadas con símbolos fálicos, habitaciones con cortinas púrpura y camas de plumas. Allí, Mesalina no era la emperatriz. Era Licisca, la loba. Se decía que tenía su propia habitación, que recibía a hombres uno tras otro durante toda la noche, y que nadie, sabía su verdadera identidad, excepto los administradores del lugar, que habían sido comprados con silencio y oro. Y mientras los hombres entraban y salían, sin saber a quién abrazaban, Roma dormía bajo el gobierno de Claudio, ajeno o rendido al hechizo de su esposa. El escritor y senador Plinio, horrorizado por las historias que escuchaba, anotó en sus memorias: si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería. Aquella mujer que había parido al heredero del imperio, yacía entre soldados ebrios, mendigos sudorosos y actores cubiertos de perfume barato.
La actividad en el burdel no era solo carnal, también era política. Mesalina utilizaba estos encuentros como canales de información. Allí se enteraba de rumores, escuchaba quejas del pueblo, identificaba a posibles enemigos y manipulaba a amantes para obtener favores. Muchos de los cargos que luego otorgaba Claudio a ciertos hombres desconocidos coincidían misteriosamente con las noches en que ella desaparecía de palacio. Pero incluso el mejor teatro necesita cómplices. Mesalina no actuaba sola. Su red de silencio estaba tejida por esclavas fieles, eunucos mudos y matronas sobornadas. Todos sabían que hablar significaba morir. Y sin embargo, los rumores cruzaban los muros, susurrados por bocas temblorosas y oídos aterrados. Un testigo anónimo, cuya confesión fue hallada en un pergamino siglos después, escribió: «Vi a la emperatriz desnuda, encima de un gladiador tracio. Su risa era la de una diosa loca. Yo temblé, no de deseo, sino de miedo, porque entendí que nada, ni siquiera los dioses, podía detenerla». Durante el día, los senadores notaban su mirada serena, su andar perfecto, su voz educada. Algunos, con el rostro encendido por el pudor, evitaban cruzar palabra con ella. Otros, más valientes, intentaban coquetearle, y ella respondía con una mueca apenas visible, suficiente para dejarles claro que ya los conocía, de antes. Ese juego de reconocimiento no declarado, ese vaivén entre lo oficial y lo oculto, fue parte de su estrategia para mantener el control psicológico sobre todos los hombres que la rodeaban. Lo más inquietante es que no parecía tener remordimiento alguno. Mesalina no pedía perdón, no justificaba sus actos, simplemente vivía como si supiera que el tiempo era corto, y que todo placer debía ser exprimido hasta su última gota. ¿Sabía acaso que un destino trágico la acechaba? ¿O simplemente creía que era invencible? Hay quienes dicen que, en su interior, Mesalina estaba rota, que buscaba en cada encuentro una parte de sí misma que le fue robada por un mundo que no le permitía amar sin pagar un precio. Otros creen que era, simplemente, insaciable. Pero todos coinciden en algo: su capacidad de separar su rostro público de su alma privada era tan perfecta, que ni los dioses del Olimpo habrían notado la diferencia. Y así pasaban los días. Claudio gobernaba el imperio. El Senado hacía leyes. Los pueblos se alzaban y eran sofocados. Y cada noche, sin falta, la emperatriz descendía de su trono invisible para convertirse en loba, en deseo, en sombra. Pero todo fuego, por más controlado que parezca, tarde o temprano se convierte en incendio. Y Roma ya empezaba a oler el humo. En el corazón de Roma, donde la virtud era un adorno y el vicio una moneda común, Mesalina no solo brillaba, devoraba. Ya no era simplemente la esposa del emperador, era una fuerza, un huracán con rostro de doncella. Y cada hombre que se cruzaba en su camino, noble o plebeyo, libre o encadenado, podía convertirse en víctima, cómplice o juguete. A veces todo al mismo tiempo. Los registros históricos sobre sus amantes son tan escandalosos como inquietantes. Y aunque algunos cronistas intentaron censurarlos, lo que sobrevivió en los escritos de Tácito, Juvenal y Plinio revela una figura que no buscaba amor, sino dominio. La cama era su trono oculto, y los cuerpos de los hombres, su territorio conquistado. Uno de los nombres más repetidos en los rumores del foro fue el de Tigranes, un gladiador de origen parto que, según varios testigos, fue visto entrando al palacio imperial en más de una ocasión, escoltado no por guardias, sino por una de las esclavas personales de Mesalina. La historia cuenta que, tras un combate especialmente sangriento en el Coliseo, donde Tigranes degolló a su oponente con un movimiento preciso, Mesalina lo mandó llamar. El mensaje era simple: la emperatriz desea recompensarte personalmente por tu fuerza. Esa noche, Tigranes no durmió en la arena, y al amanecer, salió del palacio con la mirada perdida y las piernas temblorosas. Nunca volvió a luchar, ni a hablar. Los soldados decían que Licisca le había arrancado algo más que la fuerza. Le había quitado la voluntad. Y no era el único. Muchos esclavos de la casa imperial desaparecían por temporadas. Jóvenes griegos, bailarines sirios, mozos galos. Todos hermosos, todos silenciosos. Algunos regresaban, con la cabeza baja y un brillo extraño en los ojos.
Otros no eran vistos nunca más. Fueron enviados lejos, fueron ejecutados por saber demasiado. Nadie lo sabía con certeza, pero todos entendían la regla no escrita. Si la emperatriz te elegía, no podías negarte, y tampoco podías contarlo. Un relato impactante viene de la mano de un antiguo esclavo de origen númida, llamado Thalassius. Según una carta anónima hallada siglos después en Ostia, Thalassius fue tomado por Mesalina durante un festín en los jardines imperiales. El joven, que apenas hablaba latín, fue llevado por 3 eunucos hasta una fuente de mármol, donde la emperatriz lo esperaba desnuda, envuelta solo en una capa púrpura. Le ofreció uvas, lo acarició, y luego lo montó sin decir palabra. Terminó, se levantó y desapareció entre los rosales. Esa fue su forma de poseerlo. Sin palabras, sin explicaciones, solo deseo absoluto. Pero lo más perturbador era la elección. No buscaba a los poderosos. No se acostaba con senadores ni generales. Mesalina deseaba a los invisibles, a los intocables, a los que, como ella, vivían en los márgenes del orden establecido. ¿Por qué? Algunos psicoanalistas modernos sugieren que esto revelaba una necesidad profunda de control. Al tomar a los más humildes, Mesalina se aseguraba de que no habría consecuencias, de que el poder era suyo, sin resistencia. Otros creen que era una forma de rebeldía contra el sistema que la había convertido en moneda de cambio. Pero también está la teoría más íntima y dolorosa, que Mesalina, pese a su estatus, nunca se sintió amada, solo deseada, y entonces decidió invertir el juego. En lugar de esperar amor, tomó el deseo como arma, y lo usó contra todos. Los hombres de Roma la deseaban, pero también la temían. Había algo en ella que los desarmaba. Una mezcla entre inocencia y perversión, dulzura y crueldad. La forma en que te miraba, decían, era como si ya te hubiera desnudado antes de hablar. Uno de los senadores más antiguos, Lucio Arruncio Estella, dejó escrito en su testamento que los ojos de Mesalina son una trampa. Cuando te fijas en ellos, ya es tarde. Su hijo, años después, confesaría que su padre había sido obligado a esconderse tras ser acosado por la emperatriz durante una cena privada. Pero ni siquiera la juventud la detenía. Hay relatos que sugieren que Mesalina también deseaba a muchachos apenas adolescentes, jóvenes de familias pobres que eran llevados al palacio para cantar o servir el vino. Muchos no regresaban la misma persona. Una carta hallada entre las ruinas de Pompeya describe el caso de un joven llamado Gaius, de apenas 16 años, que habría sido tomado por la emperatriz en una habitación del ala sur del palacio. Cuando volvió, no hablaba, solo lloraba por las noches. Nunca más quiso tocar la flauta, escribió su madre. ¿Era esta crueldad disfrazada de pasión? ¿O un grito de auxilio camuflado de deseo? Lo cierto es que nadie estaba a salvo. Ni el sirviente, ni el poeta, ni el esclavo. Nadie sabía si sería el próximo. Y todos, en el fondo, esperaban que así fuera, y temían que se cumpliera. La tensión era constante. El poder de Mesalina no estaba en sus palabras. Estaba en lo que no decía, en lo que sugería con una mirada, con un roce, con una ausencia calculada. Y Roma callaba, porque mientras el imperio se mantenía firme, nadie se atrevía a desafiar a la emperatriz invisible. Pero las grietas ya se veían, en las noches más largas, en los suspiros del Senado, en los ojos tristes de los hombres que habían sido tocados por ella. El deseo puede ser un juego, pero en las manos equivocadas, es una guerra silenciosa. Fue una noche como ninguna otra. Una noche que no aparece en los anales oficiales del imperio, pero que retumba desde hace siglos en los callejones de Roma como una leyenda, un escándalo o una advertencia. Según diversos relatos recopilados por escritores como Suetonio y Juvenal, y retomados siglos más tarde por autores cristianos como San Jerónimo, para ejemplificar la depravación pagana, aquella noche, la emperatriz Mesalina, bajo el seudónimo de Licisca, se encerró en un burdel común de la Subura con un objetivo tan increíble como perturbador: vencer a una prostituta profesional en una competencia de resistencia sexual. No por dinero, no por placer, por dominio. La cortesana retadora era conocida como Silla, famosa en Roma por su insaciable apetito. La regla era simple:
Cada una se encerraría en su habitación con una fila de hombres. El conteo lo haría una testigo silenciosa. Al final de la noche, se verificaría quién había logrado más conquistas. No bastaba con un contacto fugaz. Cada hombre debía ser satisfecho, testimoniado y luego enviado afuera. El burdel entero se convirtió en un escenario de jadeos contenidos y relojes de arena silenciosos. Mesalina no solo aceptó el reto, lo exigió. Esa noche, según los testigos, 25 hombres entraron en su habitación, y 25 salieron agotados. Algunos, según narran, no podían ponerse de pie. Otros vomitaban de agotamiento. Uno llegó a desmayarse, pero lo más inquietante no fue la cifra. Fue lo que ocurrió al final. La prostituta, rendida y humillada, se retiró sin gloria. Mesalina, en cambio, pidió a sus esclavas un baño de agua helada y vino especiado. Se perfumó las muñecas, se arregló el cabello frente al espejo y dijo una frase que quedó grabada en la historia de la lujuria romana. ¿Por qué detenernos? Aún no estoy satisfecha. ¿Era real esa historia? ¿Fue un invento de los cronistas hostiles? ¿O una deformación exagerada de una orgía más? Las versiones varían, pero lo que convierte esta anécdota en algo inolvidable no es la exactitud del número, sino el contexto, porque esa noche no fue una excepción. Fue la culminación de un patrón. Mesalina no solo deseaba a los hombres, necesitaba vencerlos, domarlos, dejar una marca en ellos más profunda que cualquier cicatriz. Y no lo hacía con látigos ni cadenas. Lo hacía con su cuerpo, con sus ojos, con su voluntad. Desde un punto de vista psicológico, su comportamiento ha fascinado a historiadores y expertos modernos. Algunos la diagnostican con ninfomanía clínica, otros con trastornos narcisistas de la personalidad. Pero más allá de los términos modernos, hay una constante que emerge en cada relato, un abismo emocional disfrazado de placer infinito. Mesalina parecía beber de cada experiencia, no solo sexualmente, sino espiritualmente, como si en cada gemido, en cada cuerpo conquistado, buscara algo que nadie le había dado nunca, poder absoluto, pero también validación, amor o sentido. Y cuanto más se entregaba al exceso, más se desdibujaba su identidad imperial. Era como si necesitara olvidarse de sí misma en esos momentos, como si Licisca no fuera un alias, sino una huida, una máscara que revelaba, en lugar de ocultar. Los rumores de aquella noche no tardaron en alcanzar los pasillos del palacio. Algunos senadores se escandalizaron, otros se excitaron, otros sintieron miedo. ¿Qué tipo de mujer era capaz de semejante proeza? Y luego pasearse al día siguiente por los jardines imperiales con una flor en el cabello, saludando a los niños con dulzura. Claudio, como siempre, guardó silencio, o fingió ignorancia. Se dedicó a sus tratados de etruscos, a sus lecturas de archivos olvidados. A veces parecía un historiador más que un emperador. Y mientras él redactaba leyes, su esposa hacía historia, por otros medios. Un senador escribió en secreto: si las paredes hablaran, Roma se vendría abajo. Pero ella no necesita que hablen. Ella es las paredes, el techo y el fuego. Y es que, para muchos, esa noche fue un antes y un después. No por lo que hizo, sino porque ya nadie se atrevía a negarlo. Porque la emperatriz ya no era una sombra. Era un escándalo con rostro de estatua. Y ese escándalo empezaba a desbordarse. Pero la pregunta seguía viva en los corazones de Roma. ¿Por qué lo hacía? ¿Por venganza? ¿Por dolor? ¿Por simple hambre de lo prohibido? ¡Oh! Como susurra una inscripción anónima hallada en las ruinas de un burdel romano. Mesalina no buscaba cuerpos. Buscaba un abismo donde perderse, sin ser juzgada. Y esa búsqueda la estaba llevando al límite. Entre todos los hombres que pasaron por el lecho secreto de Mesalina, hubo uno que no fue olvidado. Uno que no fue esclavo, ni gladiador, ni actor anónimo en un burdel oculto. Fue un hombre libre, noble, joven, ambicioso y, sobre todo, hermoso. Su nombre era Cayo Silio. A diferencia de sus conquistas anteriores, Silio no fue solo un amante. Fue una obsesión, un experimento, un riesgo, y quizás el principio del fin. Cayo Silio era senador, de familia ilustre, con una carrera política prometedora.
Inteligente, elegante, adorado por las matronas de Roma, parecía encarnar el ideal del varón romano. Tenía una esposa, Junia Silana, pero eso nunca fue un obstáculo para Mesalina. Al contrario, cuanto más comprometido estaba un hombre, más deseable le parecía. Fue hacia el año 47 después de Cristo cuando los encuentros entre Silio y Mesalina comenzaron a multiplicarse. Al principio, en secreto. Luego, en mansiones suburbanas alquiladas. Después, en plena luz del día, con la protección de la Guardia Imperial. Lo que antes era una red de amantes ocultos, ahora se convertía en un romance visible, peligroso y temerario. Mesalina no solo deseaba el cuerpo de Silio, lo quería todo de él. Su fuerza, su ambición, su apellido. Y lo más inquietante, su posición. Ella, la emperatriz del placer, comenzó a imaginar un futuro sin Claudio. Un imperio donde su amante fuera el nuevo César, y ella, la emperatriz legítima, no la sombra lujuriosa del poder. El problema era que Claudio aún vivía. Y no solo eso, seguía confiando en ella ciegamente. Mientras Claudio se enfrascaba en reformas legales, en estudios sobre los etruscos, en batallas fiscales con el Senado, su esposa tejía una conspiración silenciosa, disfrazada de pasión. Los cronistas de la época no se ponen de acuerdo en quién dio el primer paso hacia el complot. Algunos aseguran que fue Silio quien insinuó la posibilidad de tomar el poder. Otros, que fue Mesalina quien comenzó a hablar de futuros posibles entre sábanas revueltas. Pero lo cierto es que ambos comenzaron a actuar como si ya fueran marido y mujer. En uno de los actos más insólitos y escandalosos de la historia imperial, Mesalina y Silio se casaron en secreto, mientras Claudio estaba fuera de Roma. El acto fue realizado por un sacerdote oficial. Hubo banquete, testigos, vestido nupcial, todo bajo la protección de la Guardia Pretoriana, enloquecida por el oro y el sexo. Fue una burla directa al emperador, a Roma y al orden mismo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no simplemente esperar? ¿Por qué arriesgarlo todo? La respuesta parece estar en el corazón oscuro de Mesalina. Quizás se sentía invencible. Quizás estaba convencida de que Claudio nunca reaccionaría. O tal vez, en su interior, deseaba ser descubierta. Tal vez, después de tantos años de máscaras, ansiaba un final verdadero, con nombre y castigo. Como una mujer que se lanza al abismo porque ya no soporta el equilibrio. Pero había algo más. Concilió. Por primera vez, se sintió igual. No era un esclavo, ni un peón. Era un reflejo masculino de su propia ambición. Y en ese reflejo, ella encontró un deseo distinto. No solo placer, compañía, poder compartido. El historiador Tácito escribió: nunca la vi más peligrosa que cuando estaba enamorada, porque su deseo ya no buscaba solo cuerpos, buscaba coronas. Durante semanas, Roma entera supo del nuevo matrimonio. Todos hablaban en voz baja. Todos veían las señales. Menos Claudio. Fue Narciso, su liberto más cercano, quien rompió el silencio. Le llevó al emperador pruebas, cartas, testigos, incluso fotografías en marfil tallado donde Mesalina aparecía junto a Silio en actitud íntima. Claudio, al principio, no lo creyó. Luego, no dijo nada. Luego, tembló. ¿Quién es el emperador, entonces?, preguntó en voz baja. Fue ahí cuando entendió que no era un chisme. Era un golpe de estado, disfrazado de amor. Y Mesalina seguía actuando como si nada. Según los registros, el mismo día en que Narciso informó a Claudio, ella estaba en los jardines, descalza, jugando con su hijo británico, riendo como una niña. Quizás porque no sabía que la muerte ya había sido convocada. O porque, como muchos creen, había dejado de temerla. El 19 de octubre del año 48 después de Cristo, Silio fue arrestado. En su casa encontraron documentos, armas y listas de nombres. Fue ejecutado sin juicio. Sus últimas palabras, según un oficial, fueron: fui su amante, no su cómplice. Ese mismo día, Mesalina fue llevada a los jardines de Lucuyus. No hubo juicio, no hubo defensa. Claudio no quiso verla. Envió un tribuno con la orden final. Ella suplicó, lloró, se desnudó, dicen algunos, como último acto de seducción. Pero nada la salvó. Si he de morir, dijo,
que sea como viví, sin mentiras. Y con eso, se arrojó sobre la daga de su verdugo. Pero esa es otra escena, una que pronto conoceremos. Por ahora, quedémonos con esta imagen: la mujer más deseada de Roma, enamorada por primera vez y traicionada por su propio corazón. Porque al final, no fue el sexo el que la condenó, fue el amor. Para entender cómo Mesalina llegó tan lejos, hay que mirar al hombre que dormía cada noche junto a ella, el emperador Claudio. Un hombre que, según muchos, fue tan sabio como ingenuo, tan metódico como emocional, tan enamorado como ciego. Claudio, nacido en Lugdunum en el año 10 a.C., era un historiador obsesionado con los etruscos, un académico con cojera y tartamudez que jamás fue tomado en serio por su propia familia. Hasta que el asesinato de Calígula, en el año 41 después de Cristo, lo puso en el centro de todo, el trono más poderoso del mundo. Fue hallado escondido detrás de una cortina por la guardia pretoriana, y coronado emperador casi por accidente. Roma rió, pero pronto, Claudio demostró que no era un bufón. Gobernó con inteligencia, amplió los límites del imperio y reformó su sistema legal. Sin embargo, en su vida personal, seguía siendo el mismo niño que nunca fue aceptado, y que buscaba, desesperadamente, amor y lealtad. Y Mesalina supo leer eso desde el primer día. El vínculo entre ellos no fue construido sobre pasión, sino sobre necesidad. Ella necesitaba posición, legitimidad, poder político. Él necesitaba compañía, ternura y la ilusión de un hogar. Mesalina jugó su papel a la perfección. Lo llamaba mi César, lo miraba con dulzura frente a los senadores, se sentaba en su regazo en los jardines imperiales. Era la esposa que todos querían mostrar, mientras, tras bambalinas, tejía su imperio de sombras. Pero, ¿realmente Claudio no sabía nada? Aquí la historia se divide. Algunos sostienen que fue completamente manipulado, que confiaba ciegamente en Mesalina y que, incluso cuando los rumores llegaron a sus oídos, los desechó como envidias de cortesanos frustrados. Otros creen que Claudio sabía, pero elegía mirar hacia otro lado, que prefería la estabilidad del hogar antes que enfrentar una traición devastadora. Tal vez el emperador tenía miedo, no de ella, sino de la verdad, porque una vez que se aceptan ciertas verdades, ya no hay vuelta atrás. Los que vivieron cerca de Claudio hablaban de un hombre bondadoso, meticuloso, obsesionado con la rutina. Sus días comenzaban temprano, con sesiones de lectura, audiencias legales y revisiones administrativas. Amaba los archivos. Escribía con su puño y letra. Y en todo ese orden, en toda esa lógica, la figura de Mesalina se alzaba como un respiro necesario. Caótica, impredecible, luminosa, como un incendio en medio del mármol. Plinio escribió: nunca vi a Claudio más vivo que cuando hablaba de ella. Era como si su imperio no comenzara en las fronteras, sino en sus brazos. Pero el amor, cuando no se mezcla con lucidez, se convierte en un veneno dulce. Y Mesalina lo administró en gotas, cada día, durante años. Lo consolaba en sus inseguridades. Lo defendía ante las burlas del Senado. Y mientras tanto, multiplicaba sus amantes, sus intrigas, sus fiestas secretas. Claudio, quizás por gratitud, quizás por miedo, la cubría con su manto. Cuando los rumores sobre el burdel se intensificaron, Claudio los ignoró. Cuando su propio esclavo personal advirtió sobre las visitas nocturnas de gladiadores, Claudio ordenó castigarlo por calumnia. Cuando algunos senadores se atrevieron a insinuar que su esposa podía estar involucrada en sobornos, él los exilió. No porque no sospechara, sino porque no podía soportar la vergüenza de haber sido traicionado por la única persona que amaba. Y sin embargo, ese amor no lo convirtió en idiota. Claudio fue paciente, no estúpido. Lo demostró el día en que recibió las pruebas definitivas del matrimonio secreto entre Mesalina y Silio. Su reacción fue silenciosa, glacial. No hubo gritos, no hubo histeria, solo una pregunta: ¿estoy todavía casado? Narciso, su liberto de confianza, entendió que era la señal. El emperador había dejado de amar y comenzaba a juzgar. Lo que siguió fue una serie de decisiones frías y letales. Ordenó la ejecución de Silio. Interrogó a los cómplices.
Se retiró al templo de Apolo, y cuando supo que Mesalina aún vivía, esperando verlo, envió la orden de su muerte sin pronunciar su nombre. Ese acto final no fue de odio, fue de dolor. Tácito relata que Claudio, tras firmar el decreto, se quedó mirando un anillo de ella durante horas. No lloró, solo dijo: «Qué pena que una mujer tan hermosa haya amado tan poco». Esa frase lo resume todo. Claudio no fue un emperador débil, fue un hombre enamorado, y por eso, Mesalina lo venció durante años. No con espadas, con susurros, con gestos, con la fantasía de una devoción que nunca existió. En sus últimos días, Claudio volvió a casarse con Agripina la Menor, madre de Nerón, pero su mirada ya no era la misma. El hombre que una vez se escondió tras una cortina, había gobernado un imperio, pero no pudo gobernar su propio corazón. Y en eso, quizás, fue más humano que cualquier César. No hubo toga manchada de sangre, no hubo senado convocado, no hubo defensa, testigos ni alegatos. El juicio de Mesalina se celebró en las sombras, sin palabras, sin su presencia, sin que siquiera se pronunciara su nombre en voz alta. Fue el tipo de castigo que Roma reservaba no para los culpables, sino para los traidores invisibles. Era octubre del año 48 después de Cristo. La ciudad estaba en calma, pero el palacio hervía. Los muros del poder ya no eran de mármol, eran de susurros. La noticia del matrimonio entre Mesalina y Silio había explotado como una bomba bajo la túnica imperial de Claudio. Ya no eran rumores, ya no eran escándalos sexuales. Era traición política, era adulterio con ambición de trono. Y eso, Roma no lo perdonaba. Claudio estaba desconcertado. Los relatos coinciden en que no dormía, que hablaba en voz baja consigo mismo, que caminaba por los pasillos como un espectro. No quería verla, no quería oírla, no quería tocar las cosas que ella había tocado. El hombre que durante años había tolerado sus excesos, que había cerrado los ojos ante su insaciable apetito, que había dado la espalda a todos por defenderla, ahora no podía ni pronunciar su nombre. ¿Qué hombre sigue siendo emperador después de que su esposa lo convierte en un bufón?, dijo Narciso, el liberto que más lo amaba y que más odiaba a Mesalina. Fue él quien tomó el control de la situación. Organizó las detenciones, redactó las acusaciones, silenció a los testigos incómodos. Sabía que el tiempo era corto. Si Mesalina lograba llegar hasta Claudio, si conseguía hablarle, mirarlo, llorar frente a él, podía sobrevivir. Y por eso, no se le permitió acercarse. Mesalina, al darse cuenta del alcance del desastre, actuó como nunca antes, se quebró. Se encerró con su madre, Domicia Lépida, que por primera vez se negó a protegerla. Se dice que le advirtió: «Has ido demasiado lejos. Ni tu belleza podrá salvarte esta vez». Mesalina escribió cartas. Lloró, cayó de rodillas, mandó a sus hijos a suplicar por ella. Pero no hubo respuesta. Claudio no hablaba, solo escuchaba, solo afirmaba con la cabeza, solo firmaba papeles. Un oficial le informó: «La emperatriz ruega una audiencia». Claudio respondió: «No tengo emperatriz». Y entonces se desató el silencio más letal de Roma, el de un César que ha decidido borrar a alguien de la historia antes de matarla. Mientras tanto, Mesalina fue trasladada en secreto a los jardines de Lucuyus, una finca imperial alejada del centro, hermosa y tranquila, como si su condena mereciera un escenario poético. Allí fue custodiada por oficiales. No fue encadenada, no fue golpeada, no fue insultada, fue ignorada. Y eso fue peor. Horas después, llegó la orden final. Claudio no quiso firmarla de su puño y letra. Narciso asumió la responsabilidad. Envió al tribuno Evodio con una espada corta y un mensaje implícito. Evodio encontró a Mesalina recostada sobre una fuente seca, despeinada, sin joyas, con el rostro pálido. Ya no era la loba, ya no era la emperatriz, ya no era la criatura que encendía la lujuria de los senadores. Era solo una mujer que había perdido el juego más peligroso, el poder disfrazado de deseo. El tribuno dudó. Ella también. Se dice que Mesalina tomó la daga entre sus propias manos, que intentó clavársela en el pecho, que temblaba tanto, que no pudo.
que su pulso ya no obedecía, que su cuerpo, el mismo que había dominado a tantos, la traicionaba por última vez. Evodio se acercó. Ella lo miró. No gritó, no suplicó, solo dijo, dile que aún lo amaba. Y entonces, la hoja se hundió. El cuerpo de Mesalina fue sepultado en secreto, sin ceremonia, sin monumento, sin epitafio. Su nombre fue retirado de los registros oficiales, su rostro borrado de las monedas, su memoria convertida en susurro maldito. Los poetas no la lloraron, las matronas no la recordaron, las amantes de palacio no se atrevieron a imitarla. Solo las paredes, las que habían escuchado sus jadeos y sus susurros, las que conocían su voz real, supieron guardar el eco de su caída. Y Claudio siguió gobernando. Una semana después, ordenó que se sirviera su vino favorito en los banquetes. Nadie mencionó su nombre. Nadie habló de lo ocurrido, porque el silencio no solo fue su sentencia, fue su legado. Y así terminó el juicio más cruel de Roma, sin juez, sin defensa, sin palabras. Solo una mujer, sola, sin trono, sin piel, sin voz. Y un imperio que respiró aliviado y asustado a la vez. La madrugada era fría en los jardines de Lucullus. El rocío caía sobre los laureles imperiales como una lluvia silenciosa de condena. Mesalina, antes temida, adorada, odiada y deseada, ahora estaba sola, rodeada por soldados que no la miraban, por esclavos que no se atrevían a hablar, por árboles que no podían consolarla. El aire olía a flores, pero también a muerte. La mujer que había convertido el placer en una herramienta de poder ya no tenía voz, ya no tenía corona. Solo llevaba una túnica blanca, sucia y rasgada, y el cabello suelto, revuelto, cayendo como una sombra sobre su rostro. No hablaba, no comía, no dormía. Miraba al cielo como si esperara una señal. Pero Roma ya había hablado. El silencio había sido su juicio y su condena. Mesalina sabía lo que vendría, pero aún no podía aceptar que su historia terminara así, sin amor, sin justicia, sin una última palabra de Claudio. Durante esas últimas horas, según el historiador Tácito, Mesalina pasó por todos los estados del alma: la incredulidad, la furia, la negación, la súplica y al final, la resignación. Le pidió a su madre, Domicia Lépida, que la viera, que intercediera, pero su madre se negó con una frialdad devastadora. Tú elegiste este camino, le dijo. No lo camines ahora como una niña. Las sirvientas que aún la atendían cuentan que en un momento, Mesalina se desnudó completamente. Caminó entre las rosas sin ropa, como si con ello quisiera recuperar algo de sí misma. Se sentó en la fuente seca donde tantas veces había reído con sus hijos. Y allí, alzó la mirada y murmuró: ¿Dónde está Roma ahora? ¿Dónde están los que me deseaban? ¿Dónde están los que me adoraban? No lo dijo como queja. Lo dijo como si se despertara de un sueño y descubriera que siempre estuvo sola. Cuando el tribuno Evodio llegó con la orden final, llevaba en las manos una daga corta. A su lado, un centurión de rostro impenetrable. Ambos esperaban que Mesalina suplicara, que intentara huir, que se defendiera. Pero no. La encontraron sentada, desnuda, mojada por el rocío, con los ojos vacíos. Se levantó lentamente, sin mirar a nadie. Extendió la mano, tomó la daga, intentó clavársela en el cuello, pero le temblaban tanto las manos que solo se hizo un corte leve. Lo intentó de nuevo, en el pecho. Nada. Lloraba, pero no gritaba. Era como si por primera vez el cuerpo le negara su obediencia. Fue entonces cuando el centurión avanzó. Tomó la daga con decisión. La miró por última vez. Ella no apartó la vista. No dijo su nombre. Solo susurró: dile a Claudio, que no sabrá la verdad ni siquiera después de esto. La hoja se hundió justo debajo de la clavícula. Silencio. Así murió Mesalina. Sin testigos. Sin juicio, sin aplausos, solo el murmullo del viento entre las estatuas. Su cuerpo fue envuelto en una sábana sencilla. Fue enterrada sin ceremonia, en un rincón olvidado de los jardines. Sin nombre, sin inscripción, solo tierra. El día siguiente,
Claudio no cambió su agenda. No decretó duelo. No derramó lágrimas en público. Pero esa noche, según un sirviente, fue visto solo en su biblioteca, bebiendo en silencio, con la túnica desajustada y los ojos rojos. Meses después, ordenó borrar toda mención de ella en documentos públicos. Fue condenada al damnatio memoriae, el castigo reservado a los más infames, ser olvidada por la historia. Pero Mesalina no podía ser olvidada, porque Roma nunca dejó de hablar de ella. En las esquinas, en los burdeles, en los teatros, en las pesadillas de los poderosos, los poetas la convirtieron en mito, los cristianos en ejemplo del pecado, las mujeres en un susurro prohibido, y los hombres en una fantasía. Una carta anónima encontrada siglos más tarde decía: los jardines aún recuerdan sus pasos. A veces, de noche, se escucha su risa, no como burla, sino como lamento. Y así terminó la mujer que quiso amar sin límites, reinar con deseo, y desafiar a un imperio con la piel desnuda. El cuerpo de Mesalina se pudrió bajo tierra, pero su figura nunca dejó de caminar por los pasillos de Roma. Ninguna lápida la nombró, ningún monumento la honró, ningún cronista imperial escribió su biografía oficial. Y, sin embargo, ha sido una de las mujeres más recordadas, temidas y reconstruidas de toda la historia romana. Porque hay nombres que no se escriben en piedra, pero se graban en la carne y en la memoria colectiva como una cicatriz perpetua. Tras su muerte, Claudio guardó silencio. No volvió a hablar de ella. Se casó con Agripina la Menor, madre de Nerón, en un intento de restaurar el orden y garantizar la sucesión imperial. Pero el fantasma de Mesalina seguía allí, en cada mujer que era vigilada, en cada amante acusada, en cada decreto sobre la moralidad pública. El damnatio memoriae pretendía borrarla, pero lo que logró fue convertirla en leyenda. Los moralistas la usaron como símbolo de corrupción femenina. Los historiadores cristianos la transformaron en advertencia sobre los excesos del cuerpo. Los poetas la volvieron mito, y el pueblo la recordó como una diosa caída del placer. Una mujer que desafió a todos los hombres y pagó el precio. Pero, ¿quién fue realmente Mesalina? ¿Una devoradora de hombres? ¿Una adicta al sexo? ¿Una mujer herida que buscó en los cuerpos ajenos un refugio contra el vacío? ¿Una emperatriz ambiciosa que quiso reinar a su manera? La verdad no está en los registros. Está en los silencios, en las contradicciones de una mujer que podía jugar con sus hijos por la mañana y tener 5 amantes distintos por la noche, que consolaba a Claudio mientras organizaba su reemplazo, que parecía invencible, pero que murió sin fuerza para sostener una daga. Psicólogos modernos han debatido durante décadas sobre su perfil. Se habla de desórdenes de apego, traumas de infancia, rasgos narcisistas, pero en cada diagnóstico hay una sombra de injusticia. Porque, en el fondo, Mesalina fue también el reflejo de un mundo que no toleraba a las mujeres que deseaban, que amaban, que exigían, que tomaban. Roma aceptaba que un emperador tuviera esclavos sexuales, orgías, concubinas, pero no que una mujer, aunque fuera emperatriz, osara actuar como ellos. Y Mesalina no solo lo osó, lo hizo, a ojos abiertos, sin pedir perdón. Un testimonio anónimo encontrado en los escritos privados del senador Afranio relata: nunca supe si amé a Mesalina, o si la temí. Pero aún hoy, cuando toco otra piel, la comparo con la suya, y ninguna me quema como ella. Su imagen ha perdurado por siglos, en pinturas renacentistas donde se la ve reclinada entre sábanas de oro, en novelas donde es retratada como bruja o mártir, en óperas, en películas, en obras teatrales, siempre rodeada de vino, sexo, peligro, siempre con esa sonrisa imposible de descifrar. Y, sin embargo, quizás su legado más perturbador es que aún hoy, tantos siglos después, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Qué tan libre puede ser una mujer en un mundo que teme su deseo? Porque Mesalina no fue la primera, ni será la última. Fue una excepción que expuso la regla. Una flama que, por encenderse demasiado alto, terminó quemándose sola. Pero su luz sigue parpadeando. En cada mujer que desafía las normas. En cada amante que se niega a callar.
En cada historia que no termina con un fueron felices por siempre, sino con una daga y un suspiro. Y por eso, aunque Roma intentó callarla, Mesalina jamás será olvidada. Roma fue forjada por guerras, sostenida por leyes y destruida, tantas veces, por sus propias pasiones. Y en medio de ese torbellino de poder y gloria, se alza la figura de una mujer que nunca comandó ejércitos, que no dictó edictos, que no conquistó territorios, pero que estremeció al imperio desde su lecho, Valeria Mesalina. No fue una heroína, no fue una santa, tampoco fue solo una villana. Fue, ante todo, humana. Trágicamente humana, y en su humanidad extrema, en su hambre, su deseo, su desafío, dejó al descubierto las grietas del sistema más poderoso del mundo. Muchos la señalaron por su insaciable sexualidad, por su ambición desmedida, por su traición. Pero pocos se detuvieron a preguntarse, ¿qué clase de mundo convierte a una mujer en monstruo por desear lo mismo que los hombres? ¿Por qué su placer fue un crimen, y el de tantos emperadores, una anécdota? Mesalina rompió códigos invisibles. Vivió al margen de lo que debía ser una esposa, una madre, una emperatriz. Y lo pagó con el precio más alto, el olvido forzado, la muerte sin duelo, el silencio que mata más que cualquier espada. Pero Roma no pudo borrar su rastro, porque donde hay deseo, hay memoria. Donde hay transgresión, hay mito. Y Mesalina es mito, carne convertida en advertencia. Mirada transformada en símbolo. Susurro eterno entre los mármoles del pasado. El legado que dejó es incómodo. No cabe en las vitrinas de los museos ni en los libros de moral. Pero es necesario, porque en cada mujer que se atreve a vivir sin pedir permiso, hay algo de ella. En cada historia que no encaja, en cada cuerpo que elige ser libre, Mesalina renace. No como ejemplo, sino como pregunta abierta. ¿Qué se gana al ser fiel a uno mismo, cuando todo alrededor exige sumisión? Y, peor aún, ¿qué se pierde al desafiar las reglas escritas por quienes jamás sintieron hambre por dentro? Roma, al final, no fue derribada por invasiones. Fue carcomida desde adentro, por sus contradicciones, por su represión, por sus excesos. Y Mesalina fue todo eso, a la vez, exceso, contradicción, y una mujer que nunca aceptó fingir. Por eso, aunque su cuerpo yace en la tierra desde hace siglos, su historia sigue hablándonos con voz baja y peligrosa. No para que la imitemos, sino para que nunca volvamos a mentirnos sobre lo que realmente deseamos.